Muy bien, empezamos. Unos minutos para conectarnos con Buenos Aires, acá desde Chile. Vamos a invitar a Laura, enviado. Conectándonos de a poco, bienvenidos a todos. Laura, conectando. ¡Oh! Hola. Bienvenida. Buenas noches. Día agotador hoy, ¿no? Oh, Con venimos sufrimiento, sin con dos. sufrimiento. No, porque estamos materializando la palabra para racionalizarla y llevarla a buen puerto, ¿no? Genial, genial. ¿Se escucha bien? Yo escucho bien, no sé si vos me escuchás bien a mí o la ¿Te gente pusiste que está. te pusiste los auriculares? No, los tengo acá. Espérame un segundo. Ok, buenísimo. No, yo te escucho bien, pero creo que con los auriculares se van a escuchar mucho mejor. Espérame un segundo, ¿eh? Muy bien. Paisaje de fondo, piso 34. Hola. Hola, ahora sí, ¿Me- mejor. ¿Mejor? Sí, perfecto, Buenísimo. buenísimo. Estamos a Buenísimo. estamos a 2 minutos de empezar el programa de hoy. Hay un montón de gente. Voy ¿Sí? corriendo un poquito. Sí, sí, sí. Ana, como siempre. Hola, Genial. amiguis, ¿cómo están? Necesito una espanta-brujería. Epa, espanta-brujería. Me voy a conectar al Face. ¿Por qué no vas adentrándonos un Decí, Ana, poquito? déjame que le diga algo a Ana. Ana, Ok. venime a ver al consultorio que hablamos. Así. Genial. Bien. ¿Listo? ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Qué vamos a empezar? Igualmente faltan 2 minutos. Sí. ¿Qué estuvimos viendo antes? ¿Y qué venimos ahora? Silvia dice, la tecnología full, sí, a full con la tecnología. Es lo que nos da la opción para hacer esto, ¿no? Totalmente. Si no es imposible. Exactamente. Volvió exactamente. ¿Cómo, cómo venimos de los otros programas? Venimos de por qué nos enfermamos, las emociones, Venimos focalización en arrastrando, ¿no? objetivos. Ajá. Sí. Venimos arrastrando, venimos así como Te noto un trayendo poco, información. Laura, te noto un poco lenta hoy, ¿sí? Así que por favor, ubícate, ¿sí? Ya estoy. Ubícate. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tengo un pequeño como delay, así como que te escucho en eco. Ah, Pero pero ahora nada. ya corté ¿cómo se llama? Lo que estaba en eco. Ahora te tiene que Ah, escuchar ok. bien. Perfecto, perfecto. No, igual es cansancio. Tranquilos. Ok, Estoy bien. Estoy 10 bien. de la Nada que no noche, se solucione. 10 de la noche y ya deberíamos empezar. Así ¿Sí? que contame, ¿cómo ¿Qué se llama el quieres que programa te de hoy? cuente? Porque sufrimos, ¿no? Ok, ¿por qué Es la sufrimos? idea. Sí, ¿qué es el sufrimiento? Vamos a ver, vamos a pasear un poquito por las distintas instancias de lo que es el sufrimiento, el por qué, su para qué es en realidad el sufrimiento, ¿no? Porque vos Ajá. pusiste una encuesta que hoy, bajando el programa a tierra, sí, conecto bajo el programa a tierra, veo que las cuatro opciones en sí están linkeadas, ¿sí? Mira, qué interesante. Con una Como razón se lo, muy en particular, como si lo como si hubiese lo hubiéramos pensado, ¿no? pensado. Claro, pero en realidad, leyendo un poco de Krishnamurti y demás sobre el sufrimiento, eh, entendí, ¿sí?, cuál era la razón de ese linkeo, ¿sí?, que ahora vos ya vas a dar las estadísticas y cada uno de los puntos, pero principalmente la idea es encontrar la base, ¿no?, desde dónde arranca el sufrimiento, qué es el sufrimiento y para qué está en nuestras vidas, Ok, genial. ¿sí? Buenísima la presentación. ¿Sí? Déjame disparar la encuesta. Dale, dispara la encuesta, dale. La encuesta que tiene 70 y pico, 80 votos casi, ¿por qué sufrimos? Y la Ujú. primera opción, la que logró más votos, 43%, es por lo que interpretamos. ¿Cómo interpretamos la vida? De acuerdo a cómo interpretamos, los sucesos ocurren en el exterior, pero pasa algo Ujú. en la interpretación que hacemos de esos sucesos externos. Después, en segundo Sí. lugar, están por algo dentro nuestro. Por algo Ujú. dentro nuestro. Interesante. Sí. Ujú. Después, el 15% que tomó lugar en las últimas votaciones
Sí, sufrimos por el pasado. sí. Sufrimos por el pasado. Y en último lugar, con un 13%, no muy lejano, por algo fuera de nosotros. Todo Ujú. está asociado con todo, así que empecemos. ¿Qué es el Empecemos. sufrimiento? ¿Qué es el sufrimiento? Vamos a empezar desde lo más simple hacia lo más complejo. La idea es que entendamos, ¿sí?, que nosotros principalmente no es que no estamos preparados para sufrir. El sufrimiento es algo que está, que existe, con lo cual Ajá. convivimos. El tema es, ¿por qué surge en nosotros la palabra sufrimiento? Porque todo empieza con una palabra, sufrimiento, estoy sufriendo. Cuando yo hablo del sufrimiento, cuando hablamos del sufrimiento, es el primer eslabón donde yo empiezo a racionalizar qué es lo que me está pasando. ¿Y por qué sufro? ¿No? Porque principalmente, tal como lo hablamos en el programa anterior, relacionado con lo que es enfermedades y por qué nos enfermamos, es porque en algún punto dentro del proceso hay un conflicto entre, digamos, la personalidad, El cuerpo, la el corporalidad, cuerpo, el sí, cuerpo, en el la ser parte material en la física, tierra. el ser Ajá. material en la Tierra, y nuestro ser espiritual. Es decir, hay Ah, una disociación, uno está en una frecuencia y otro está en otra. Y cuando ok. hablo de frecuencias, lo ideal es que los tres cuerpos del ser humano estén en correspondencia. Por lo general suelen estar en correspondencia. El tema es cuando uno de los tres está desfasado, que por lo general el que se corre un poquitito es el cuerpo físico. Entonces la única señal de alerta a través de la conciencia del espíritu es hacerle sentir que hay algo que está mal, que hay algo que está en conflicto. Y por eso es que nosotros principalmente sufrimos, porque estamos quizás materializando o haciendo algo que no coincide, por ejemplo, con lo que realmente nosotros deseamos hacer. Que también lo hablamos en el programa anterior, de por qué nos enfermamos, si es porque dejamos nuestros sueños de lado, ¿sí?, o si principalmente dejamos nuestra pasión o de vivir con pasión día a día, ¿no? Entonces, cuando hay una incoherencia en estos tres elementos que vos mencionás, el cuerpo, ¿cómo reaccionamos? O sea, sentimos que hay algo que no nos guste y empezamos a sufrir así directamente, como que es Pues, algo que no podemos manejar. no es algo que no podamos manejar, nos damos cuenta después que es algo que realmente podemos manejar. La realidad es que cuando nosotros tomamos conciencia, ¿sí? Tomamos Ajá. conciencia porque tenemos un sentimiento de inmenso dolor, ¿sí? Porque por una experiencia que nos pasó, por algo que vimos, ¿sí?, por algo que sentimos, que se siente y se vive en cuerpo físico, ¿sí? Y es eso lo que nos hace sentir y nos hace dar cuenta que hay algo que tenemos que modificar. Siempre está relacionado o linkeado con algo, ¿sí? ¿Hasta acá? ¿Me Ok. seguís? ¿Sí? Siempre te Bueno. sigo. Estoy ¿Siempre atento me porque seguís? tengo unos cuantos comentarios. ¿Puedo darte los comentarios? Dale, así paso a la segunda parte de todo esto. Bien. Empiezo con alguno de ellos. Me parece que me salté algunos porque son unos cuantos, ¿eh? Sí. Ana dice, tiene que ver cada... Perdón, ¿eh? Un Sí. segundo. Ana dice, Victoria, tiene que ver cada uno qué tipo Ujú. de umbral de dolor tenga. Quédate ahí, Ana, porque vamos a hablar la diferencia entre dolor y sufrimiento. Exactamente. ¿Sí? Ya vamos a llegar. Ana Ujú. complementa, ¿hasta dónde dejamos que el umbral del dolor sea más o menos? Depende también de nuestro estado de ánimo. Alejandro dice, yo sufro, lloro mucho, soy muy sensible. Ujú. Marcelo, que se sumó, qué grande. Llegué tarde, perdón, buenas noches, dice. Buenas Después, noches. Silvina dice, ¿cuáles son los tres cuerpos? Que no elegimos los tres cuerpos. No lo dijimos porque no queríamos entrar en detalle, pero tenemos el cuerpo físico, Ajá, nuestra memoria y el cuerpo ajá. astral o el espíritu, ¿sí? Cuerpo, Perfecto, ahí. mente y espíritu, ¿sí? Genial, Y ahí, mente no, cuando contestado. hablo de mente no hablo de cerebro, sino que hablo de Cerebro, la está mente en claro. sí, ¿sí? Genial. Del archivo, digamos, Vamos, akáshico vamos, personal. Sí. vamos. Ujú. ¿Ibas a seguir? Ah, Entonces, pensé que ibas a seguir con los comentarios vos. no, eso ya Me frené, quedé para así podemos colgada. seguir. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? El primer cuestionamiento que nos viene a flor de piel es ¿por qué sufro? ¿Por qué me está pasando esto? Empezamos a buscar una causa que relacione ese dolor, ¿sí?, que sentimos, como bien dijo Ana, que lo que quiero discriminar ahí, que una cosa es el dolor y otra es el sufrimiento. El dolor es en cuerpo físico. Materializo el sufrimiento a través del dolor.
El dolor es Ujú. físico, el sufrimiento es algo espiritual y emocional, ¿sí? Entonces, al nosotros empezar a buscar esa causa, ¿qué hacemos? Primero, estamos aceptando que hay algo que tenemos que trabajar. Yo no estoy Al bu- seguro de eso. No sé si Verá, todo el mundo está verá. aceptando que hay que trabajarlo. Vos de Sufre, momento llora, lo que toma la empezás a emoción. buscar una causa de por qué estamos, es porque estás aceptando que hay algo inconscientemente que tenés que arreglar. Si no, no buscas la causa. Si no, no te preguntás por qué estás sufriendo o para qué estás sufriendo. Me parece excelente que toda nuestra gente que nos está escuchando piense como está diciendo vos. Yo creo que muchas personas, y me ha pasado, Sí, donde uno sufre y dice, sí. ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? No sé si va a buscar la causa. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Me explico? Bueno, pero eso está relacionado y está linkeado con otras cosas, ¿sí? Pero vamos primero a lo que sucede dentro de este proceso de sufrimiento, de Dale. materialización, concientización y aprendizaje, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? La mente empieza a buscar respuestas, porque ya está, ya vimos que hay una temática, ¿sí? Que es una temática que nos afecta. Entonces, eso, a través de la aceptación y de la búsqueda de respuestas, genera que se diluya la intensidad del sufrimiento. Es como mitigar el dolor, es como bajar el grado de ansiedad. Y eso es lo que produce la liberación del proceso, porque uno tiene dos opciones, o lo libera o huye. Vos podés emprender huida, que en otros programas también hablamos del tema de la huida, o Ajá. directamente liberarlo. Es decir, cuando vos empezás, decís, no, realmente, o veo que que está esta situación y hago tal o cual cosa, actúo en consecuencia, o no lo puedo resolver ahora porque a veces no estamos preparados para resolver esa temática y decidimos dejarla en la cajita para próximo aviso, próxima experiencia y demás. ¿Sí? ¿Hasta acá me seguís? Ahí, déjame complementarte con algo. En Bien. algunas de las conversaciones de coaching que estoy teniendo con algunos directores y demás, Ujú. les pregunto, ¿por qué están sufriendo? Sí, No, no es una pregunta muy de coaching, porque generalmente dice, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de sufrir? ¿No? ¿Qué le está pasando? Pero pregunto, haciendo un auto-coaching, digamos de alguna manera, es, ¿por qué están sufriendo? Y me ujú, dicen, como bien dijiste vos, buscar una causa. ujú. ¿Sí? Buscar una causa. Pero muchos no llegan a, a pasar por esa transición, de discernir cuál es la interpretación de esa realidad que me está haciendo sufrir. Esa interpretación de algo que sucede ahí afuera, siguiendo con el tema de la encuesta, hay algo que sucede afuera, pero el dolor o el Ujú. sufrimiento lo entiendo desde adentro. Entonces, es como que los sucesos, la realidad, es percibida con mis sensores de alguna manera por la realidad externa, pero en realidad Sí, sufro desde adentro. obvio. Mi Por interior eso, es el que sufre. Ahora, pero por eso hablas. déjame seguir la idea, déjame seguir la idea. Dale. Entonces, Dale. Sí. sigo buscando la causa. Entonces, Ujú, ¿qué, ¿cuál es la primera sensación que se repite mucho en las conversaciones? En la sensación de sufrir, en el momento de ujú, sufrir es salir de ese pasado, salir de esa situación, huir. Como vos dijiste, huir, el huyo, ujú. porque creo que huir de esa situación me hace no sufrir. Obvio. Pero ¿qué sucede? Estoy resumiendo mucho las conversaciones de estas que te estoy conversando. Pero cuando huyo, no aprendo. No estoy en el proceso de aprendizaje. Cuando Obvio. huyo, dejo de lado esa situación. Ujú, Entonces, no estoy aprendiendo y lo que estoy haciendo es reseteando lo que se llama en coaching mi yo presente. Mi yo sí. presente se vuelve a resetear. Es como reiniciar una máquina. Huyo de la vida, huyo de mi familia, huyo de mi pareja, huyo del trabajo, porque no sé cómo manejarlo. Entonces, la primera situación humana es huir. Frente a un ataque, Ujú, como mismo hablaba, el primer miedo frente a ese ataque es huir. obvio. Entonces, al salir de esa situación, lo que pasa es que me reseteo. Empiezo un yo presente nuevo, como si ese pasado no existiera. Y sabemos muy bien que ese pasado, por un momento corto, largo, un poco más extenso, puede llegar a desaparecer en ese yo presente. Pero eso va a volver porque es algo que no pude concluir todavía. Y al no Obvio. concluirlo, al no aprender, por más que huya, indirectamente ese sufrimiento se va a potenciar en otro momento. Sí, Ese aceptar ese yo presente, dame un segundito más, no.
Ese Uno. yo presente no es dejar el pasado lejos, porque no existe ese pasado. No existe un pasado. El tema de la temporalidad ya lo hablamos un montón de veces. Mi yo presente lo que hace es mantener esa situación del pasado en mi yo presente. Porque hasta que no lo resuelva, no puedo soltarlo. Y ese sufrimiento o ese esquema de estado de ánimo de resentimiento me va a seguir a lo largo de cada una de las situaciones. Por más que lo oculte o lo que fuera, guardado en algún lugar de esa mente que nos dice siempre hacia dónde tenemos que ir, va a volver y nos va a decir, resolvelo, no huyas. Obvio, obvio. El tema principal es que cuando nosotros emprendemos la huida, por lo general la experiencia del pasado con la cual decidimos tomarnos el buque y en otra oportunidad lo veremos, queda guardada en nuestro sistema y se guardó como se pudo. Porque la verdad no racionalicé, no evalué, no balanceé cuenta kármica, no hice absolutamente nada, guardé, salí corriendo. Pero, ¿qué pasa? La conciencia es tan inteligente, ¿sí? La conciencia del espíritu, que sí o sí, karmáticamente, en periodos fractarios, va a hacer que esa experiencia vuelva a salir con mayor intensidad. Esto lo venimos hablando ya de antaño, ¿no? Principalmente. Por eso, principalmente hay que entender y trabajar cada una de las temáticas, porque por lo general nos quedamos en el sufrimiento, en que nos va mal, en que pin, que pan, pero ¿qué hacemos con respecto a eso? ¿Lo evalúo? ¿Hago algo? ¿Actúo en consecuencia? Y las cuentas hay que balancearlas, ¿sí? Y yo acá tengo una plaquita que armé también, ¿no? Que cómo se va dando el proceso, a ver si se ve, para que me pongo más atrás, la cosa es que está muy grande. Se ve al revés, Lau. Tenés razón. Bueno, se los explico, ¿sí? Ajá. ¿Cuál es la relación? ¿Por qué está todo linkeado con el cuerpo físico, el espíritu, la conciencia y demás, ¿no? Y el sentimiento. El tema es que cuando surge el sufrimiento, nos damos cuenta que nos está pasando algo, ¿sí? Ajá. Hay una perturbación, ¿sí? Esa perturbación se manifiesta por lo general en cuerpo físico. ¿A través de qué? ¿Sí? Nosotros podemos hacer consciente cosas que están en nuestro subconsciente a través de ese disgusto, de esa perturbación, ¿sí? El disgusto lo que hace es ayudarnos a captar que hay un contenido. Ese disgusto nos moviliza. Ese disgusto, esa emoción nos saca del estado de repetición constante de nuestra vida, claro. de esto que nos lleva a la vida. Pero no me dejaste terminar. Era lo que iba a decir, ¿no? Que este captar el contenido es lo que nos hace poder avanzar, entender, comprender y aprender qué es lo que me ocurre y qué es algo mío. Porque vos en un momento hablaste porque a mí siempre me va mal y a los demás no, una cosa así. Y en realidad la temática es mía. El otro quizás me está sirviendo de espejo para que yo trabaje algún contenido, pero nada más, ¿sí? Y tengo que ver eso mío, ¿a dónde me lleva? Para poder trabajarlo. Porque si no, vamos a seguir entrampados siempre en la misma situación, en el mismo sufrimiento. Y entender que el sufrimiento no es un dolor físico, el sufrimiento es algo a nivel espiritual, ¿sí? Que es un eslabón más para salir adelante. Y que principalmente siempre es para curar, para sanar, para aprender. Hay que desmitificar un poco de eso del sufrimiento es algo malo. El sufrimiento es aprendizaje en sí mismo. Sí, aprendemos a verlo como corresponde, ¿eh? Ok, ese verlo como corresponde, déjame que Omar, unos comentarios leer. Omar dice, Laura tiene razón en el punto de vista de la percepción. Oscar tiene razón en el hecho de que muchas veces la respuesta es evitar solucionar la causa. ¿Por qué a mí? Claro, me pregunto en mí y no voy a buscar la causa, dice Omar. Marcelo dice, pregunta, chicos, ¿está relacionado directamente con la salud física? Me refiero al sufrimiento y no al dolor. Ya vamos a la diferencia en que elegimos con Lau cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento. Así nos dispara el concepto de interpretación. Sí. Ana dice, si hubiese del problema, y gracias porque están participando unos cuantos amigos de Ana que estuvo compartiendo el video, así que gracias. Genial, gracias Ana. Si hubiese el problema, sigue y no está resuelto. O sea, si huís, te reseteás, pero en el pasado
en algún lado, ese momento vuelve. Como bien ahí compartimos ambos. Después, Cari dice, para dejar de sufrir hay que aceptar. Pero qué difícil es aceptar. En mi caso, una decepción de la persona que más amaba. Entonces, Ahí, ahí. cuando no Mm. aceptas, ¿no pasará que esa situación te está controlando y condicionando los próximos pasos de tu vida? Cuando no aceptar no es debilidad, aceptar no es lo más humano para vos mismo. Aceptar esa situación tal cual, con todo lo que, entre comillas, se vea como pérdida o como ganancia en ese momento, porque más Ujú. adelante va a ser otra cosa. Seguramente te va a estar agradeciendo porque en ese momento puede ser que te duela y demás, pero aceptalo porque si no puedes aceptar, metes en la mochila, como dijo Lau, un montón de esas emociones que te van a seguir aplastando y haciendo sufrir por situaciones que no tienen nada que ver con la realidad que estás viviendo, sino con ese pasado que no pudiste aceptar. Ana Es dice, que en realidad, amigos, déjame aclarar una cosita, es que en realidad primero estamos aceptando que nos pasa algo, ¿sí? El tema es qué hacemos con la aceptación de lo que tengo que trabajar por lo que estoy viendo. Es decir, yo acepto que tengo una temática, bien, pero ¿acepto trabajarla o no? Hay dos partes de aceptación, ok, ¿sí? Seguí, dale. Jacqueline de acá de Chile, de la empresa Ujú. que me invitó a dar el curso, te ves regio en Chile, dice Jacqueline. Tengo que volver más seguido, dice. Ojalá, Llévenlo, ojalá, llévenlo. ojalá. Silvia Maciú dice tecnología full, dice Silvia, me anoto para ir a tu consultorio, anotarla Silvia. Juan Ignacio, buenas noches, qué grande Juan Ignacio, es un montón que no escuchaba de él, buenísimo. Sí, lo sigo por Face. Dice Alejandra, hola, buenas noches a los dos, bellos y besos. Para vos, bello. Besos. Ana dice, ¿tiene que ver cada uno qué tipo de umbral de dolor tenga? Bueno, eso lo Eso lo comentamos. vimos. Yo quiero Ahora ir a la déjame que pregunta hizo esa. un comentario, para. Dice Omar, es interesante para saltar el tema del dolor y sufrimiento, que hay una diferencia importante en lo que estamos hablando. El dolor no debería ser algo digno de evitar, porque no debería ser mucho. Se vuelve insoportable cuando uno ya ha huido mucho y ahí aprende a cambiar, ya no es tan fácil. El tema es el siguiente con el dolor. El dolor es la manifestación física, es del cuerpo. El Bien. sufrimiento es espiritual, pero ambos están linkeados con el tema de enfermedades, que fue una pregunta que anduvo dando vuelta por ahí, que la leíste ahora 2 minutos atrás. Ajá. Si me la podés buscar y me la podés repetir a ver cómo era, porque la realidad es que si por sufrimiento nosotros podemos enfermarnos, sí, porque al aceptar que tenemos una temática y no trabajarla, eso nos va a hacer enfermar para que la trabajemos en algún punto, ¿sí? Y podamos hacer el aprendizaje que corresponde, ¿sí? Hay muchas, digamos, eh, técnicas o terapias que apuntan al resentir la emocionalidad que nos generó el dolor que estamos teniendo hoy ahora, aquí y ahora, Ajá. ¿no? Pero no Acá. vamos a entrar en ese detalle, ¿sí? Y después hubo una pregunta que la vi pasar así, de alguien que tiene un gran dolor por haber perdido un hijo. No sé si la podés ubicar por ahí, de quién fue. Yo no quiero Ay, tocar la pantalla a ver si todavía da corto. Y eso está, pasaron rápido. Yo tengo sí, un dolor que jamás se irá. Perdí un ese. hijo, lo que Ujú. más anhelaba, mi bebé Ian Carlos. Bien. Dolor, dolor, dolor. Ese es un sufrimiento muy grande porque si bien nosotros aceptamos la muerte como condiciones cuando venimos, ¿sí? Encarnamos, lo que más nos cuesta aceptar es que nos quedamos solos y que tenemos que enfrentar esa soledad con ese hueco que dejó esa persona que pasó a otro plano. No es que no está, sino que está en otro plano. ¿Sí? Así que después le voy a mandar un escrito de Krishnamurti para que lo lea y a ver si la acompaña, ¿no? En este sentimiento, que creo que es... La vida no nos prepara para perder un hijo. No, 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 La no. vida, en su teoría, es el ciclo de la vida, naturalmente. Uno no. Hay situaciones que no las preparan. Estos momentos de crisis inimaginables, como cuenta Alejandra, Ujú. es un dolor donde no es un dolor del cuerpo, ¿no? Es un dolor Dolor del alma, del espíritu. del alma. Porque en Sí, realidad lo que nos pasa es que tomamos conciencia que nos quedamos solos, que sí. hay un hueco
que antes ocupaba una persona, una energía, un espíritu, y que ahora eso no está, y que nosotros tenemos que, obviamente, seguir adelante, pero entramos en conflicto con un montón de cosas ahí, ¿sí? No estamos Totalmente. preparados para afrontar la muerte de un hijo, pero tampoco estamos preparados para afrontar la muerte de cualquiera de nuestros Sí, seres totalmente. queridos. Totalmente. No estamos preparados para aceptar ninguna muerte. Perdón, no como para aceptar, para afrontar. Aceptar con el Exactamente. tiempo, uno lo va aceptando, ¿no? Dice Silvia, pedir ayuda a tiempo ayuda a razonar y aceptar, Ujú. de alguna manera. Sí, Esta igual cuando razón, ya estás pidiendo ayuda, estás aceptando que hay una temática, ¿eh? Así que bueno, seguí, si Cristian, querés. Cristian comenta, el primer paso a conectarse con tus emociones es aceptar lo que nos ha tocado vivir para afrontar nuestra realidad. Pero qué Ujú. duro que es, ¿no? Qué duro ese momento que uno no sabe lo que va a pasar dentro de un minuto. Uno no sabe. Pregúntenle a toda la gente que está sufriendo hoy por los terremotos, las situaciones climáticas, ¿sí? Ese sufrimiento donde quizás no se lo esperaba. Millones de videos, millones de fotos, ¿vi? Donde nadie sabe lo que va a pasar el próximo minuto. No, no. No, no Yo sabe creo absolutamente lo que. que lo más fuerte de este proceso, porque una vez que uno entiende cómo es el proceso y lo vas desmitificando, ¿sí? Lo más duro es Ajá. la previa a entender todo este proceso, ¿no? De la temática, de qué me sucede, de racionalizar, y de en ese racionalizar aceptar que me pasa algo, que tengo que trabajarlo y demás, es relajarnos y entregarnos al proceso en sí mismo, ¿sí? Y entender que esto sucede, ¿sí? Como tantas otras cosas que suceden en la vida. Y no por eso agobiarnos en el proceso, sino usar toda esa energía para poder llevarlo a lo positivo, al aprendizaje y salir, porque cuanto más rápido utilicemos estas técnicas y querramos salir del proceso, se destraba solo, y se las puedo asegurar. Qué fuerte lo de la muerte porque hay una serie de comentarios. Déjame Sí, comentártelos, Lau. Yo perdí una sí, 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 hermana, sí. María, en un accidente de tránsito, sí, sí, en Ujú. Uruguay. El vecino de allá fue quien la mató y después pasaron años. Me casé, me mudé y el señor que mató a mi hermana lo veo todos los días. Vive a media cuadra de mi casa. Qué momento, porque cuando lo veo es inevitable recordar ese pasado. Porque esa cara, esa persona está relacionada con, Ujú. ¿no? Sí, y son cosas que creo que, si bien todos hablamos del perdón y demás, son cosas que más cuestan perdonar y soltar, ¿no? Porque es algo que constantemente te trae a la memoria y te hace revivenciar algo que te genera sufrimiento. Ujú. Qué Uno momento. puede quizás ni siquiera olvidar un caso así, sino, bueno, tratar de llevarlo lo mejor posible y salir para adelante, ¿no? Hay en esta situación, a veces yendo a un plano por ahí menor de esta situación que estamos contando, Ujú. muchas veces hablamos del si el sufrimiento existe o no existe, como estamos hablando ahora, ¿sí? Solo me gustaría, sin esto, menospreciar todos los ejemplos duros que están comentando acá en el video, sino que Ujú. tomemos que como la posibilidad, solamente la posibilidad, de que el sufrimiento no existe. Tengamos esa posibilidad. Tengamos presente esa posibilidad que ese sufrimiento es una relación de lo que ocurre afuera, una interpretación mental y ese impacto interno, que no Ujú. pasa más allá de una interpretación. Si nosotros con el tiempo cambiamos esa interpretación, seguramente no vamos a solucionar, no vamos a cambiar lo externo, porque lo externo sigue siendo igual. La pérdida de un hijo, me voy para otro extremo mucho más abajo, una pérdida de un trabajo, una situación familiar, una mudanza, lo que fuera. La parte externa no va a cambiar. Lo que impacta es Ujú. la interpretación y el sentir interno que yo tengo por esa interpretación. No quiero con esto minimizar ninguno de los casos que contaron porque son recontra importantes, pero si yo me doy esa posibilidad, mínima aunque sea, de volver a interpretar, en este repensar la causa y cambiar esa interpretación, quizás tomaría ese mi yo presente de otra manera. Si yo me hago responsable
y esto lo quiero que lo entiendan todos porque por ahí es muy fácil decirlo, pero a veces se me complica volver a explicarlo. Si yo me hago responsable de mi yo presente, ¿qué pasa ahora? Estoy yo. Mi cabeza no interpreta nada. Vivo lo que estoy viviendo. Le hago caso a la vida tal cual como que es ahora. Sin nadie más, sin ni otra situación, sin que el entorno haya cambiado. Vivo y me hago responsable sobre ese presente, con todas las situaciones que haya pasado. En ese momento puedo encarar lo que es esta situación de sufrimiento. No existe sufrimiento. Si hay dolor, porque es corporal. ¿Cómo era la frase de Buda? ¿Cómo la tenés muy presente, Lau? Ay, sí, te lo había pasado, que en realidad, espera que te la busco porque tengo tantos papelitos acá. Te lo había pasado hoy en el chat, ¿no? Sí, Espérame un lo segundo tengo yo. que Era para que lo leas vos, pero Pero dice, yo te el lo dolor, leo, ¿eh? El ok, dolor, pero espera, déjame que lo busque porque el dolor entre es inevitable. el El dolor es inevitable, es sufrimiento, opcional, ¿pero lo es vamos a leer todo opcional. junto o lo vamos a hacer entrecortado? ¿Cómo es? El dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Porque El dolor. justamente el sufrimiento tiene que ver con la interpretación que nosotros hacemos sobre nuestro, digamos, estado de actualidad, donde tomamos Ujú. conciencia que quizás hay algo que está mal. Ahí es donde nosotros sufrimos. Por eso es opcional, porque estamos eligiendo verlo de tal o cual forma. Y quizás, viste, que hay situaciones que vos la comentás con alguien para hacer catarsis y te dice, ¿y este es el problema? Y te lo desmitifica de una manera tan grande como decís, ay, la estaré chingando yo, pero ¿no te pasó de comentarle algo a alguien que a vos te estaba generando un malestar, un sufrimiento y de repente te dijeron, pero esto te molesta, esto te está jodiendo? Si la Está realidad es bien. que esto lo solucionaba y ahí te das cuenta que el sufrimiento tiene un grado de medición que va acorde a los contenidos que uno tiene, a la información que tiene, a los conocimientos que Totalmente. tiene. Y ahí Y es para donde tenés esa, que generar el aprendizaje, ¿no? Por eso es totalmente. Y opcional, porque depende de... para esa persona es todo su mundo. Esa interpretación, aunque Claro, sea pequeña, irónica, minimalista o lo que quieras ponerle como adjetivo, ese es su mundo. Y claro, esa persona, esa interpretación, no la puede comparar porque es su mundo. Y su mundo, en su mundo de interpretación está sufriendo. Tres exactamente. comentarios. Alejandro dice, no sé cómo vivir con ese dolor. Encima trabajo de mucama, de pediatra y sufro y lloro. Entre Entré en un cuadro depresivo y lo peor de todo es que pido cambio de lugar de trabajo y no me lo dan. Y eso me está matando de dolor y angustia. Y parece que nadie me entiende, siento que a nadie le importa mi dolor. ¿Sí? Pide cambios y demás. Acá es muy interesante lo que aporta Alejandra porque se dan las condiciones como que hay que hacer un reseteo. Ujú. Asumiendo de que ya ella está diciendo lo que dice, que no quiere aceptar un lugar donde le juega en contra todo. Es que en Está realidad, aceptando un trabajo, un lugar y demás. Quizás un repensar sería interesante, volver a ujú, empezar, pero aceptando que eso no le suma lo que está escribiendo ella acá, ¿no? Ahí no le dale un suma y repensar. quizás es el momento de cambiar todo el cuadro de panorama. Es decir, porque ella pide un cambio de trabajo. Alejandra lo que pide es un cambio de trabajo. Le pide a su jefe un nuevo Pero, trabajo. y claro, pero ¿por qué no buscar otra opción de otro trabajo en medida, obviamente, de lo posible, ¿no? Vamos a Sí, ser coherentes, ¿no? estamos haciendo Que una nos visión. saque, claro, que nos saque desde de esa vertiente, ¿no? De donde estamos parados, porque estamos parados en el sufrimiento. Y el cambio no es desde afuera, sino es desde adentro hacia afuera. Ay, casi más me saco los auriculares, de bestia. Eh, Charlie, Charlie dice, vivimos sin vivir, pensamos que nunca moriremos. La muerte se aceptará cuando se acepte la finitud de la vida. Y hay una frase que no me acuerdo, el filósofo que dice, nacemos sin que nos pidan permiso y sabemos que lo único probable es que nos vamos a es la morir. muerte, Es lo único probable cierto que tenemos. siempre, Desde esa punta a la otra punta, solo lo que tenemos que hacer es vivamos viviendo nuestro presente absoluto. siempre.
aquí y ahora. Porque Omar dice, la sí, filosofía es la única cosa válida que encontré para lidiar con el dolor de los seres queridos que uno pierde. La filosofía es la única cosa válida que encontré. Para él le hace sentido la filosofía e interpretación por los seres queridos que uno pierde. Cristian dice, sufrimiento es dolor a largo plazo para pensar. Sufrimiento, ¿es un dolor a largo plazo? Qué interesante eso, ¿eh? sufrimiento es dolor a largo plazo si no lo trabajamos, ¿eh? Así que te lo dejo en puntos suspensivos. Interesante. Bueno, Lau, 32 Bueno, minutos. Cari dice, si el sufrimiento es opcional, ¿cómo optar por no sufrir? Exactamente trabajando la así. temática. No, Cari, es hablar, conversar sobre lo que te hace sufrir. Buscar la fundamentación de lo que te hace sufrir. ¿Qué Para está que eso deje de dispuesta? vibrar en el... Un segundo, Lau. Sí, ¿Qué es lo que está, cuál es la interpretación que te hace sufrir? Y en esa interpretación es, ¿qué es lo que puedes hacer vos en ese momento, ahora, en el presente, para cambiar ese sufrimiento? ¿Qué es lo que puedes hacer vos para cambiar la fundamentación o la justificación de lo que te hace sufrir? Si vos no obvio. puedes hacer nada, lo único que nos queda es aceptar esa situación. Porque sería muy loco pensar que estoy sufriendo por algo y encima yo no puedo hacer nada. Entonces, entraría en un ida y vuelta vicioso donde yo de alguna manera interpreto algo y sé que no puedo hacer nada, pero encima sufro porque no lo puedo cambiar. Y estoy diciendo que no puedo cambiarlo. Entonces, tengo que frenar la pelota un poco, frenar esa actividad mental de relacionar, preguntarme y contestarme solo, y Ujú. volver a analizar esa interpretación de esa realidad que me está haciendo sufrir. Parar la pelota y volver a reanalizar. Omar dice, Obvio. acaban de, Oscar, 9 personas más acaban de compartir. ah, Ok, Oscar dice, Oscar, me pasás por alto. No, Jorge, déjame aclarar una cosa que vos estabas contestando recién. Principalmente, nosotros empezamos a desmitificar lo que es el sufrimiento. Si bien a veces hay cosas que sabemos que no las podemos cambiar, podemos elegir que no nos afecte tanto. Porque acá también se pone en juego el poder de elección de cada uno. Yo elijo qué me afecta y qué no. Una vez que trabajo ya no me salen las palabras. Cuando ya trabajo lo que tengo que trabajar, ¿sí? En experiencia en sí, yo puedo elegir si a posterior una experiencia similar me puede afectar o no tanto. Yo elijo que me afecte o no. Entonces, cuando vos elegís que algo no te afecte, sabiendo que existe y que hay que cambiar y todo lo que venga, la realidad es que empezás a sacarle la vibración de sufrimiento y empieza a trabajar desde otro lado, ¿sí? El elegir que no afecte la situación en cuerpo físico y en nuestra emocionalidad también nos da mayor claridad para que podamos trabajar, ¿no? ok, Listo, déjame ¿sí? cerrar con este comentario y Uh-huh. ya y cerramos, ¿sí? Jorge dice, Oscar, acabo de perder un amigo de mi infancia, me duele el pasado. Dice, es sufrir, licenciado Jorge López Olivera, es sufrir y dolor inevitable. Si yo sufro por el pasado, porque cuando yo pierdo a alguien de mi infancia, ¿qué es lo que recuerdo? Recuerdo los mejores momentos o los malos momentos y demás. Yo, al perderlo, no estoy perdiendo quizás esa relación, más allá que también la estoy perdiendo, pero estoy recordando el pasado. ¿Por qué no quedarme con esos buenos momentos, ¿sí? Y aceptar esa situación? Yo sé que lleva tiempo todo esto, que no es tan fácil como lo estoy contando. Ahora el punto es, ¿cómo volvés para...? El pasado ya pasó. Lo único que nos queda es un recuerdo repetido en el presente, constantemente. Ese recuerdo maravilloso que tengo de esa persona va a quedar por siempre. No va a cambiar, porque es maravilloso y voy a guardar los mejores y los malos recuerdos, todos juntos. Obvio. Ahora, tengo que aceptar que esa persona físicamente en este plano terrenal no va a estar más. Y lo que va a pasar es que esos lindos recuerdos van a seguir estando en mi mente, siempre. Y elegir que esos lindos recuerdos sean los que nos hagan compañía de aquí en adelante. Porque a veces Correcto. nos quedamos con la emocionalidad del recuerdo y nos angustiamos porque
el recuerdo nos hace dar cuenta que nos quedamos solos, que esa persona no está, en vez de disfrutarlo como recuerdo, como lo Ujú. lindo que viví, y retroalimentarnos de esa energía. Es decir, constantemente estamos eligiendo dónde metemos la pata. Es así. Ok. ¿Sí? Lau, bueno, ¿Qué? vamos cortando porque ya nos pasamos 6 minutos y para Sí. esta gente maravillosa que nos sigue siempre, para mandarle un beso y un abrazo a todos por el aporte de tema sensible hoy. Seguramente va a haber Ujú. otro tema muy interesante así porque nos están mandando algunos comentarios y mensajes sobre temas similares. Así que desde acá, desde Chile, Desde Buenos muchas Aires. gracias. Desde Buenos Aires, muchas gracias por este duple que salió. Gracias, Gracias. San Tecnología, que también nos permitió hacer esto y Ujú. nos acerca un poquito más y nos volvemos a hablar y conversar entre todos el próximo martes a las 22 horas como siempre. Próximo martes, 22 horas. Nos vemos. Chau. Chao.